Retomamos el tema de Venezuela. Hoy concluye una semana que incluyó la fecha del 19 de abril, una fecha simbólica para los venezolanos en relación a su independencia, una fecha escogida por la oposición para hacer una demostración de calle, una fecha escogida para levantar una voz firme de protesta que demuestra el deseo de cambio de los venezolanos. Hemos visto en esta semana que concluye una represión como nunca antes la vimos. Y si algo ha caracterizado la represión por parte de los cuerpos de seguridad, ha sido un elemento particular: las bombas lacrimógenas. En esta parte del programa nos acompaña Mónica Krauter. Ella es especialista licenciada en química, profesora de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Mónica realizó un estudio sobre las bombas lacrimógenas. Bienvenida al programa, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Mónica, a ver, ¿por dónde comenzar? Lo que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas es indescriptible. Creo que nunca habíamos visto una cantidad tan grande de bombas lacrimógenas. Yo comenzaría preguntándote, ¿viola Venezuela algún protocolo internacional al lanzar esta cantidad de gas contra una manifestación pacífica? Bien, yo quisiera aclarar que el artículo 68 de nuestra Constitución es muy claro y permite las manifestaciones de forma pacífica y dice que no está permitido el uso de sustancias tóxicas para el control de ellas. Cuando las manifestaciones se tornan violentas, ¿sí?, los cuerpos de seguridad del Estado pueden utilizar las bombas lacrimógenas. Ellas están definidas como un tipo de arma química según el protocolo de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas que Venezuela firmó en el 93 y ratifica en el año 1997. Son un tipo de arma química considerando en la categoría de los agentes lacrimógenos. Los agentes lacrimógenos que se conocen son el gas pimienta, el gas CR, CN y el CS. En Venezuela, en los últimos 10 años, en el 90% de las bombas que se han utilizado están compuestas por el gas CS. Son de este tipo, si me las permites. Esta es un cartucho de una bomba lacrimógena marca Cóndor, brasilera. Es muy claro, es trifásica porque significa que de ella pueden eyectarse a través de un rifle muy especial, calibre 37-38, y salen 3 balines como este. Es muy importante resaltar que las brasileras dicen toda la información que internacionalmente se le exige a los que producen este tipo de arma química, como son la marca, el lote, la carga, si es trifásica, etcétera, el rifle y, por supuesto, el tipo de gas. Y se puede leer claramente que aquí dice gas CS. Este gas se conoce con este nombre porque tiene las iniciales de sus creadores, que son el señor Gordon al señor Stanton. Es muy claro el anuncio, la advertencia que hacen las bombas lacrimógenas en sus cartuchos impresos, donde dice que es muy peligroso utilizarlas fuera de la fecha de caducidad. Otra cosa muy importante que ellas tienen que tener es precisamente la fecha de elaboración y la fecha de caducidad. En este estudio, lamentablemente, hemos encontrado en la Simón Bolívar, a petición de la Oficina de Gestión Ambiental del municipio de Chacao, en su
su concejal, el señor Diego Sharifker, nos solicita este estudio muy preocupado porque recordemos que en el 2014 Chacao, ese municipio, fue realmente, convertido en una cámara de gas porque se utilizaron durante 60 días continuos. Eso también es una violación, la continuidad, ¿no? Usarlas por tanto tiempo prolongado. En este estudio Mónica, descubrimos que casi el 70% de ellas estaban vencidas. Te interrumpo porque hay una cantidad de bombas que tienes allí, pero quiero detenerme en el punto que has mencionado, las que están vencidas, porque no solamente tu estudio lo refleja, sino que ha quedado registrado todos estos días que lo que se está usando son bombas lacrimógenas vencidas, por lo menos una buena parte de ellas. Sí, realmente las últimas que se han utilizado, particularmente las brasileras, que son las únicas que reportan fecha de elaboración y fecha de vencimiento, en un lote muy importante, fueron fabricadas en octubre del 2010 y todas vencieron en octubre del 2015. La razón de que ellas duren 5 años es precisamente porque el gas, el componente activo que conforma el gas CS, se conoce con el nombre de ortoclorobencilideno manolonitrilo. Este compuesto, si bien no es letal, efectivamente es tóxico y dura, su tiempo de vida útil es de 5 años. ¿Qué pasa después de 5 años? Con el tiempo, el calor y la humedad, se descompone en otras sustancias que son realmente muy peligrosas, como por ejemplo el cianuro, el ácido clorhídrico, los óxidos nitrosos, el monóxido de carbono, el fosgeno y el acetileno. Eso realmente es una violación flagrante a los convenios internacionales porque no debemos de utilizarlas vencidas precisamente por la descomposición natural de ese compuesto conocido como ortoclorodibencileno malononitrilo. Mónica, ¿qué efectos tienen estos gases vencidos? Es decir, ¿pueden llegar a ser letales estas bombas? Sí, las bombas lacrimógenas, insisto, son un tipo de arma química, pero ellas no son letales. Están permitidas en prácticamente todo el mundo, ¿sí? En Venezuela también, de hecho la Constitución lo permite, siempre y cuando sea en manifestaciones que se han tornado violentas. Cuando una bomba como esta, un agente lacrimógeno como este puede hacerse letal? Uno, cuando se descompone en estos elementos que nombré anteriormente, porque en concentraciones muy pequeñitas puede ser letal. Otra condición que las hace potencialmente letales es la vulnerabilidad de las personas. ¿Qué significa? Niños, bebés, ancianos o mujeres embarazadas. ¿Por qué? Bueno, porque los efectos que tiene este gas en el tiempo, la literatura es muy amplia, la literatura es muy clara en el mundo de la química. Este compuesto es carcinógeno, ¿sí? Es carcinogénico, puede generar cáncer, es mutagénico, ataca el ADN y también es lo que conocemos como teratogénico, que significa que puede atacar a los fetos en formación. La segunda cosa que puede hacer letal las bombas lacrimógenas es la condición física de la persona que ha sido expuesta. Por ejemplo, si son personas asmáticas, si son personas alérgicas, si tienen alguna condición cardíaca o respiratoria preexistente. La tercera razón que puede hacerlas potencialmente letales es si se utilizan en espacios cerrados, ¿sí? O con muy poca ventilación. Y la cuarta es que si se utilizan en grandes cantidades por tiempos prolongados. Solo con oír esta parte, yo tendría que inferir como cualquiera que te escuche, que estas bombas tienen que ser usadas con absoluta y total responsabilidad. Particularmente creo que no es esto lo que está ocurriendo. Sí, como ciudadana, como madre venezolana y como químico, pues me siento responsable en la información que manejo y ciertamente yo también considero que el uso ha sido desproporcionado. ¿En qué circunstancias? Cuando se atacan manifestaciones pacíficas, cuando se lanzan o se proyectan directamente a las residencias de las personas, que esos son espacios muy cerrados con poca ventilación, atacando a civiles que están dentro de un hogar donde no saben cómo manejarse o cómo protegerse.
también es muy importante resaltar que se han usado en concentraciones importantes por repetidas veces. Un ejemplo, un cartucho como este, cuando lo dispara un rifle, este pequeño balín contiene aproximadamente 70 cc's y si se dispersa a la atmósfera no es muy peligroso. Pero si yo utilizo esta granada de mano, por ejemplo, o esta granada de mano que concentran cantidades aproximadas de 120 y casi 250 cc de ese gaseoso en espacios cerrados, realmente puede ser muy peligroso. Otra cosa que hemos visto en los últimos días y que no se había visto en el pasado es la utilización o el lanzamiento directo de estas bombas en centros médicos, ¿sí?, en las proximidades de centros educativos como universidades, colegios y en centros comerciales que son sitios de alta afluencia de personas. Yo insisto, Idania, yo estoy realmente preocupado porque esto no es un asunto político, esto es un asunto de salud pública. Los efectos a la salud de las bombas lacrimógenas se van a observar en el mediano y largo plazo. Entonces, es realmente preocupante que los cuerpos de seguridad, que por cierto son las personas que más se exponen, ¿sí? Nosotros hemos tenido oportunidad de verlos, algunos con unas mascarillas, pero no todos la tienen. Bien, y son tan ciudadanos venezolanos como todos los ciudadanos que estamos en este momento luchando por mejorar nuestra calidad de vida. Eso es algo que quería resaltar. Sí, claro, yo realmente no entiende por qué las autoridades de salud pública en Venezuela permitan que esto ocurra, porque tienen que velar por la salud de todos, de los que son proclives al gobierno y de los que no son, y de los cuerpos de seguridad. Pero bueno, digamos que eso es harina de otro costal. Me llama la atención la cantidad de cilindros que tiene sobre la mesa. Mónica, ¿todas las bombas lacrimógenas son iguales? ¿Unas hacen menos daño que otras? Ok, no, como verás, existen muchísimos tipos de bombas lacrimógenas. Insisto, las que más se utilizan en Venezuela son las de tipo brasileras, que son estas. Estas tienen distintas presentaciones. Por ejemplo, las hay de granadas de mano. ¿Qué significa? Estas están diseñadas para cuando se elimina este precinto de seguridad, ellas se puedan arrastrar. Hemos notado que a veces las tiran y son muy peligrosas si a algunos les cae en la cabeza. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando estas también se lanzan directamente a las personas? Hemos visto que no se proyectan como debe ser a unos aproximadamente entre 30 y 60 grados para que el balín vaya perdiendo energía y velocidad para que no se convierta en un proyectil, porque si esto le cae a alguien en la cabeza puede ser muy peligroso, no su contenido sino el golpe. ¿Ok? Este tipo son las de Cabin. Estas son las que produce y fabrica la República Bolivariana de Venezuela. Es muy fácil identificarlas porque están en un cartucho de plástico. Las otras están todas en un cartucho de aluminio. Igualitos salen 3 balines de ella. Se proyectan con unos rifles en calibre 37 y 38 y es muy claro observar cómo dice que es de Cabin, que son de amplia cobertura, que lanzan 3 balines, que están fabricadas en el país y que su contenido es gaseoso. Pero puede observarse que por ningún lado se dice cuál es el lote, cuál es la fecha de fabricación y cuál es la fecha de caducidad. Esto hace que para nosotros sea muy difícil conocer a qué nivel de descomposición está el gaseoso. Otras en las cuales también se manifiesta que no se está haciendo un uso debido son estas, en las cuales observamos que en el cilindro no aparece absolutamente impreso nada, por lo cual nosotros a simple vista no podemos conocer cuál es la composición química y por ende los efectos a la salud de los gases que se están proyectando. Existen unas como estas que salen de estos cartuchos, son largas, que ellas se autodestruyen. Fíjense cuán tóxicas son, que ellas mientras van emitiendo el contenido, el mismo aluminio se carcome. Esto lo digo porque me preocupa muchísimo. Si una persona tiene cerca una bomba lacrimógena con esta cantidad, pues si esto le sucede a un cartucho, imagínense lo que le puede suceder, por ejemplo, a esa persona si la inhala. Mónica, ¿hay un patrón único? Es decir, tú has estado en las manifestaciones como ciudadana. ¿Se están usando varios tipos de bombas en Venezuela?
Sí, la verdad es que se usan de muchísimos tipos. Desconozco el inventario, pero supongo que están utilizando todas las que han sido compradas afuera. El patrón va a depender, supongo, del tipo de manifestación, pero particularmente he podido evidenciar que se están lanzando todas las que tenemos en este momento, se están actualmente también utilizando. Hay algunas tipo bazooka, que son como unas grandes pistolas que la ventean, ¿no? La atomizan muy cerca de los manifestantes en los frentes de choque, es decir, en las líneas de contacto directo con los cuerpos de seguridad, y las que se lanzan directamente desde las tanquetas, que son muchísimas, son como unas metralletas que proyectan muchas al mismo tiempo. Una última pregunta, Mónica, muy importante para todos los que tienen la oportunidad de vernos. ¿Cómo debe protegerse la ciudadanía de las bombas lacrimógenas? ¿Hay protección efectiva? Bueno, como las bombas lacrimógenas se le dice así, pero realmente no es un gas. Siempre se conoce como un gas lacrimógeno, pero realmente no es un gas, Idania, es un polvillo muy fino, blanquecino, ácido. Yo quisiera hacer como una especie de orden, ¿no?, en cómo debemos de protegernos. Insisto, no debemos de provocar a los cuerpos de seguridad, porque esto es un tipo de arma química que está permitida en su uso en manifestaciones que se tornan violentas. ¿Qué significa? Si la manifestación cambia de pacífica, los cuerpos de seguridad las pueden utilizar. Eso es muy importante. No hay que provocar a los cuerpos de seguridad. Pero si lamentablemente el ataque se inicia, lo primero que debemos de intentar es ver de dónde vienen para evitar que algunas de ellas nos caigan en la cabeza. Yo insisto, si una cosa como esta nos cae en la cabeza, no nos va a hacer daño su contenido, sino el golpe. También es muy importante que nosotros veamos la dirección del viento para que podamos caminar en dirección contraria, de manera de ventilarnos de aire fresco. Es decir, que todo ese polvillo no venga hacia nosotros. No debemos de lanzarnos al piso durante una manifestación, uno, porque tenemos que tener movilidad, ¿verdad? Podernos mover, saber qué es lo que vamos a hacer. Y dos, porque si este polvillo decanta y daña, es un polvillo que precipita, y si nosotros nos lanzamos al piso, lo vamos a tener más accesible a la nariz y a la boca, y por tanto los efectos los vamos a sentir peor, ¿verdad que sí? No tenemos que caer en pánico, porque el pánico va a hacer que nosotros respiremos más veces, nos vamos a hiperventilar y por supuesto entonces seremos mucho más vulnerables a sus efectos. Para aquellas personas que usan lentes de contacto, no deben de ir sin una protección ocular importante que selle muy bien el paso de este polvillo, porque insisto, es un polvillo ácido que puede atacar el lente y participar y penetrar directamente en la córnea. Como es un polvillo ácido, nosotros tenemos que neutralizarlo químicamente con una base, y es por eso que se utiliza el Malox, se utiliza el Almax, cualquier antiácido funciona. En nuestro país está muy difícil conseguir cualquier medicamento, entonces yo propongo utilizar una solución muy simple de agua con bicarbonato de sodio, donde podemos disolver 3 cucharitas de bicarbonato en un vaso de agua. Eso, embebiendo o empapando pañitos o mascarillas que nos tapen nariz y boca, puede ser una excelente barrera química de neutralización. Es muy importante también que quienes asistan a las manifestaciones se vistan con ropa larga para evitar exponer la piel, porque este polvillo se adhiere, es muy fino, se adhiere a la piel, y con la humedad propia de nuestra piel, pues sus componentes actúan y pueden ser, vamos a sentir esas quemaduras, ¿no? Esas pequeñas laceraciones que sentimos. También es muy importante que no las recojamos, nadie debe de recogerlas con las manos, a menos que se usen unos guantes gruesos. ¿Por qué? Porque los componentes del gaseoso, cuando entran en contacto con el oxígeno del aire, generan reacciones exotérmicas, es decir, son reacciones que generan muchísimo calor. Si una persona quiere realmente evitar el uso o evitar los efectos, puede tomarlas con seguridad con un buen guante y aislarlas, es decir, colocarlas o
bien en un recipiente con agua, de manera que no haga más daño, ¿ok? También es importante que nosotros, si estamos, por ejemplo, en un sitio cerrado, y lo hemos visto, Idania, se han proyectado directamente a las viviendas, y eso realmente me preocupa. Si estamos en un sitio cerrado, como una oficina, en la escuela, en una universidad o en nuestro hogar, nosotros primero tenemos que mantener la calma y tratar de que estén todas las puertas y ventanas lo más cerradas posibles, evitando el ingreso de este polvillo. Pero sí, y colocarnos en el baño, lo ideal es que vayamos a una ducha. ¿Por qué? Porque este polvillo es insoluble en agua, pero el agua la puede arrastrar, lo mismo que con los ojos. Si nos pica muchísimo los ojos y nosotros simplemente echamos agua en cantidad de arriba hacia abajo, nos vamos a sentir bastante mejor. Entonces, si estamos en casa, nos colocamos dentro del baño con la ducha y el lavamanos encendido, preferiblemente con agua tibia, de manera que se cree mucho vapor y una atmósfera que haga que este polvillo precipite. Bien, por favor, deberíamos de incluir mascotas dentro del baño. Si el ataque es muy prominente, nosotros también dentro del baño nos protegemos la cara con esta solución de antiácido o de bicarbonato de sodio. Una vez que el ataque culmine, debemos de ventilar al máximo el lugar y, por supuesto, limpiar todas las superficies expuestas. No recomiendo barrer porque podemos, hacer que este polvillo se distribuya nuevamente, sino tratar de aspirar y con paños limpios y humedecidos tratar de limpiar toda el área expuesta. Y, por supuesto, si han quedado alimentos expuestos a este tipo de gas, nosotros no deberíamos de ninguna manera ingerirlos. Quiero agradecer a Mónica Krauter Romano, especialista en química, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias, Mónica, por compartir con nosotros todo esto que tiene que ver con las bombas lacrimógenas, que es el elemento, creo que más importante en las protestas que están ocurriendo en Venezuela. Su composición, cómo protegerse. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad.